En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 5 de junio de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Materno Morales, conductores de Revelando del día de hoy y de todos los días viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 y AM 840. Y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portal de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos y agradecemos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer y de saludar también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este nuevo viernes en que estamos acá, pues, junto a nuestros auditores? Francisco, iniciando junio, el mes de Radio Portales de Valparaíso. Así es, Mario. Feliz de estar aquí un nuevo viernes en el mes de Radio Portales de Valparaíso y en el mes que se inicia el invierno. 21 de junio, ya está haciendo bastante frío ya, pero el 21 de junio parte el invierno y esperemos que luego venga el buen tiempo, que caigan las lluvias. Parece que para este fin de semana podríamos tener algo. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Así es. Ya es momento que caiga un poquito. No sé, Francisco, en nuestra época, no sé si será si tendrá alguna relación, pero eso era una creencia de que no, tiene que llover para que se pasen los fríos. No sé si tendrá alguna relación la lluvia con la temperatura, pero en nuestra época se hablaba. Hay una relación técnica en la meteorología, que es cuando viene un frente frío. Cuando viene un frente frío, efectivamente viene frío, y detrás del frente frío llueve, o sea, llueve, y detrás del frente frío viene un viento cálido. O sea, perdón, aires más cálidos. Así que Sí, algo hay. Ahora, algo hay. no es que se pasen los fríos para siempre, pero el frente frío se puede demorar 2, 3 días en llegar y son 2, 3 días de frío. Bueno, ahí está entonces la justificación. Se justifica al decir entonces que llegue la lluvia para que se pasen los fríos. Bueno, Para que pase el frío, claro, para que pase ya, el frente frío, sí. para que pase el frío, ya. Vamos entonces, Francisco, con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Oye, antes de dar inicio a la lectura, me parece que no he saludado, me parece que me omití el saludarte a ti. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? A Enzo, a nuestros auditores, a Radio Portales. Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en el programa. Vamos. 3 de junio de 1837 se produce el Motín de Quillota, esto en los albores de nuestra independencia, o sea, 18, 19 años que nos habíamos independizado. Fue un alzamiento militar organizado por el
coronel José Antonio Vidaurre Garretón, comandante del regimiento Maipo. Esta sublevación nació de la oposición de un sector del país ante las gestiones que el ministro de Guerra, don Diego Portales, desarrollaba para declarar la guerra a la confederación formada entre Perú y Bolivia por el mariscal Santa Cruz. Ese día, y mientras Portales pasaba revista a las tropas acantonadas en Quillotas, el ministro fue tomado prisionero y encarcelado por los amotinados. La sublevación tenía como objetivo apresar al ministro Diego Portales y luego apoderarse de la escuadra chilena para iniciar así un golpe de Estado contra el presidente Prieto. Resalté el apellido Vidaurre del, ¿cómo se llama? Del líder de los amotinados, porque hay una anécdota. Que este hecho tuvo un amplio repudio en Chile. Y fue tal el repudio que una rama de la familia Vidaurre, un primo de este coronel Vidaurre, que también era militar, pidió permiso y le fue aceptado y se cambió el apellido a Vidaurre Leal para destacar que él era leal a Diego Portales, digamos, y a la institución. ¿Ya? Así, entonces, estaba el apellido Vidaurre y estaba el apellido Vidaurre Leal, que fue creado en esa ocasión. Lo investigué en internet y el apellido Vidaurre Leal hasta el día de hoy existe. 1 de junio de 1876 se inaugura en Santiago el edificio del Congreso Nacional, cuya construcción se inició en el año 1857. 19 años se tomó en hacerse el edificio. En la oportunidad, el presidente don Federico Errázuriz Sañartu dio cuenta de la situación administrativa y política del país, y luego de lo cual el público recorrió sus dependencias y jardines, admirando la comodidad y el buen gusto de las instalaciones. Es muy bonito el edificio del Congreso en Santiago. Desde su inauguración y hasta 1973, albergó a las dos cámaras del Congreso. A contar de 1990, la sede del Congreso se trasladó a la ciudad de Valparaíso, en donde, a pesar de los intentos realizados para llevarlo de vuelta a Santiago, se ha mantenido como un símbolo de descentralización efectiva. Yo recuerdo en el tiempo cuando el Congreso estaba en Santiago, era tradicional, la relación entre los abogados y los diputados y los senadores era muchos diputados y senadores eran abogados, tenían sus estudios cerca del Congreso y alguien les iba a avisar, oye, se va a votar la ley, entonces dejaban el estudio y se iban al Congreso solamente a votar y no participaban de la discusión. Eso con el Congreso en Valparaíso cambió y la verdad es que la presencia de diputados y senadores, hay veces, aunque hay veces que uno mira la sala y está vacía, pero la presencia de diputados y senadores durante las discusiones es mucho mejor de lo que había en Santiago. 2 de junio de 1879, el almirante Grau, motivado por un sagrado deber, escribe a Carmela Carvajal, viuda de Prat, una carta que acompaña con la espada del comandante de la Esmeralda y otras prendas personales del héroe de Iquique. Entre estas se encuentra una argolla de oro de matrimonio, un par de gemelos y 2 botones de pechera de camisa nácar, 3 copias fotográficas, una de su señora y las otras 2 de sus hijos, un par de guantes de Preville y una medalla de la Virgen de los Rayos. Los términos de la carta que hace llegar a través de su concuñado, el comandante Oscar Biel, son tan honrosos para Prat como para Grau. 5 de junio de 1885. Se funda en Santiago la Academia Chilena de la Lengua, a semejanza de la Real Academia Española. Su primer presidente fue el abogado, escritor, político y literario chileno José Victorino Lastarria Santander. Actualmente forman la corporación 36 miembros y sus principales objetivos son velar por la pureza y esplendor de la lengua española, contribuir los trabajos de la Asociación de la Academia de la Lengua Española y colaborar con otras instituciones relacionadas con el idioma y la literatura chilena. Gabriela Mistral es miembro de número permanente y el Papa Juan Pablo II es miembro de honor. 3 de junio de 1929. Se firma el Tratado de Lima, por el cual los gobiernos de Chile y Perú resuelven el asunto de la soberanía de las provincias de Tacna y Arica. El acuerdo, que fija una línea de la Concordia de 180 kilómetros, es ratificado por los congresos de ambos países el 28 de julio siguiente. El Tratado de Ancón entre Chile y Perú, que puso fin a las hostilidades entre ambos estados, concedió a Chile en forma permanente el departamento de Tarapacá y en forma provisoria el de Arica.
y fijó en 10 años el plazo para la realización de un plebiscito, de modo que fuera la población local la que decidiese a qué nación pertenecer. El referéndum nunca tuvo lugar y tras prolongadas negociaciones se resolvió dividir en dos el territorio en litigio, mediante una línea imaginaria que corre 10 kilómetros al norte y paralelo al tendido del ferrocarril de Arica a La Paz. Así, Arica quedó definitivamente en territorio chileno y la vecina Tacna retornó a la soberanía peruana. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Bueno, el día. 1 de junio, Día Mundial de la Leche. En realidad, antiguamente la leche era un recurso mucho más escaso de lo que es hoy día. Hoy en día, el desarrollo de la agricultura hace que la leche sea un recurso bastante accesible. Antiguamente un litro de leche era más caro que el vino, que un litro de vino. Hoy día no es así. 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, pensando en los beneficios de hacer deporte. 4 de junio, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Mario, eso era lo que teníamos para hoy. Perfecto. A propósito del Día Mundial de la Leche, que fue establecido por la FAO, sí, pues se acaba de ahora, hace poquitos días, se acaba de homenajear al doctor Montkever, que fue un tremendo impulsor de la superación de la desnutrición en Chile, los años 70, un tremendo personaje, un tremendo médico. Oye, perdón, yo conocí muy de cerca la labora. Fui a visitar un par de veces un centro para niños desnutridos que tenía en Valparaíso. Y lo que encontré más maravilloso era que para poder dar de alta al niño tenía que cumplirse dos requisitos. Uno, que el niño hubiera superado efectivamente su desnutrición. Y dos, que los padres hubieran aprobado un curso de cómo debían nutrir a sus hijos. Porque si no, decía el doctor Monker, yo me acuerdo, si no decía, van a volver. Van Porque a volver. los niños son desnutridos porque los padres no los saben alimentar. Sí, y para los que vivimos esa época, Francisco, o por lo menos tenemos recuerdos de esa época, eh, el Estado entregaba leche. En los años, yo diría que a fines de los 60 se comenzó ese programa de entrega de leche a través de los consultorios, entrega de leche en polvo, leche en polvo, para que justamente los niños se pudiesen nutrir adecuadamente. Porque tal como usted dice, claro, estamos hablando de una época en donde la leche se vendía solamente leche líquida, en botellas, ¿no es cierto? Ni Claro. siquiera en botellas, y era escasa y era cara también. No era no era un... No, la leche era un recurso, la tecnología permitió que la leche ahora sea un Bien, recurso mucho más accesible de lo que era en ese tiempo. así Oye, es. y un reclamo, me acuerdo en esa época, había desalmados que tomaban esta leche en polvo y la usaban para rayar la cancha de fútbol. Ah, qué tontera. Ya nos faltan los Oye, bestias. eso fue, me acuerdo, hubo gente sancionada por ese hecho. Nos faltan los bestias, por decirlo de manera más elegante. Ya. Ya, Francisco, vamos entonces con el primer punto de la pauta, que como ya es tradicional en nuestro programa, son las historias de Valparaíso, y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores eh, una breve reseña, una breve historia de El Remolcador Poderoso, que para quienes también tenemos algunos años, lo alcanzamos a conocer, lo alcanzamos a ver ahí en la bahía de Valparaíso, fondeado con su hermosísima figura, su característica chimenea altísima. Bueno, para esta referencia histórica o este artículo, hemos tomado como referencia el Consejo de Monumentos Nacionales y la Corporación RAM Poderoso, básicamente. Cuando se habla de la historia portuaria de Valparaíso, normalmente se piensa en los grandes veleros o en el auge comercial del puerto. Sin embargo, pocas embarcaciones representan mejor el trabajo diario del puerto que el remolcador. El remolcador poderoso, una verdadera herramienta flotante que trabajó durante más de 7 décadas. El remolcador de alta mar poderoso o RAM poderoso es una de las embarcaciones patrimoniales más importantes de la historia marítima chilena, nacida en el corazón de la industria naval británica.
Fue construido en 1911 en los astilleros de H&C Grayson Shipbuilders and Engineers de Liverpool, Inglaterra. Y ese mismo año llegó al Paraíso para trabajar al servicio de una compañía británica que operaba en el puerto. Su construcción coincidió con la edad dorada de la navegación a vapor. De hecho, fue votado el mismo año en que el famoso transatlántico RMS Titanic fue votado, aunque ambos, por supuesto, tenían funciones completamente distintas. Sus características principales eran una eslora, un largo de 37,8 metros, un ancho de 7,8 metros y un puntal, ¿no es cierto?, de 4,65 metros. La propulsión era a través de una máquina de vapor de triple expansión y podía desarrollar una velocidad máxima de 8 nudos. La máquina de vapor funcionaba quemando carbón en sus calderas. El vapor generado impulsaba 3 cilindros de expansión sucesiva, una tecnología que representaba el máximo nivel de eficiencia naval antes de la generalización de los motores diésel. El nombre no era una exageración, remolcador poderoso. Su enorme capacidad de tiro y de izaje impresionó a generaciones de trabajadores portuarios. Poseía un robusto sistema de gaviete y cabrestante capaz de levantar cargas cercanas a las 40 toneladas, una cifra notable para una embarcación construida hace más de un siglo. Y aquí estamos viendo con Francisco una foto, ¿no es cierto?, del remolcador poderoso operando ahí en la bahía de Valparaíso. Se ve el molo al fondo y un buque mercante que está maniobrando dentro de la poza. En los puertos de comienzo del siglo XX, los barcos grandes no podían maniobrar fácilmente por sí solos. El poderoso era el equivalente marítimo de una grúa, un tractor y un vehículo de rescate al mismo tiempo. Durante décadas, el poderoso prestó servicios esenciales en la bahía de Valparaíso. Su función principal era asistir a los buques en maniobras de entrada y salida de puertos. Bueno, ese trabajo se continúa realizando entre paréntesis, ¿ah? Los barcos mercantes, ¿no es cierto?, por sus dimensiones y por lo estrecho de la poza, no pueden maniobrar por sí solos, es muy peligroso, entonces son asistidos por remolcadores. Bueno, decíamos entonces que la función principal era asistir a los buques en maniobras de entrada y salida del puerto, recuperar anclas y cadenas, fondear boyas, tender cables submarinos, mover estructuras pesadas en faenas portuarias, transportar víveres y agua a embarcaciones fondeadas. Gracias a su potencia y versatilidad, llegó a ser considerado el principal remolcador y gavietero de Chile. Entre sus trabajos más destacados estuvieron: participó en la colocación de la enorme monoboya del puerto de Quintero. Participó también en el desvaramiento del buque tanque Cabo Tamar en la bahía de Lenga, región de Biobío. Fondeo, de las rejeras que sirven de anclaje al dique Valparaíso 3. Que está actualmente en servicio acá en el Valparaíso. La instalación de estructuras marítimas de gran tamaño. La embarcación pasó por diversas manos a lo largo de su vida útil. En 1951 quedó vinculada a la empresa de Guillermo Prochelli y posteriormente a otras compañías relacionadas con servicios marítimos hasta terminar operando bajo Kenrich y compañía durante el periodo durante el cual alcanzó fama como el principal gavietero del litoral chileno. El gavietero es porque tenía en la proa la maniobra que se llama gaviete, que es una suerte de roldana gigante que tenía ahí, ¿no es cierto?, a través de la cual maniobraba o circulaba una cadena, podía ser un remolque, y que después era tractado por el cabrestante este poderoso que tenía en la proa. Entonces, claro, por ejemplo, de ahí podía izar anclas, por ejemplo, que habían quedado fondeadas ahí en la bahía. Después de aproximadamente 77 años de servicio, dejó de operar en 1988. Por eso que nosotros lo conocimos, pues, Francisco. 1988, está ahí nomás a la vuelta de nuestras Ah, vidas. el otro día. Para entonces era una reliquia tecnológica. Mientras el mundo marítimo utilizaba modernos motores diésel, el poderoso seguía representando la era del vapor. Claro, por su chimenea estaba permanentemente, ¿no es cierto?, saliendo el humo que quemaba, el carbón que quemaba para producir el vapor.
Después de más de 75 años de servicio, dejó de operar, como decíamos, en 1988 pero debido a su valor histórico y tecnológico fue declarado Monumento Histórico de Chile en 1990 por el gobierno chileno. Quizás uno de los episodios más interesantes es que originalmente se pensó conservarlo en Valparaíso como museo marítimo flotante. Entre 1992 y 1994 se desarrollaron iniciativas para restaurarlo y abrirlo al público. Sin embargo, los costos resultaron demasiado elevados y el proyecto fracasó. La autoridad marítima incluso llegó a plantear que, debido a la antigüedad de su casco, debía ponerse en tierra o ser hundido. Finalmente fue trasladado a Talcahuano en junio de 1994, donde nació la Corporación RAM Poderoso, encargada de preservarlo, iniciativa cultural marítima sin fines de lucro que tomó como símbolo el monumento histórico remolcador de alta mar El Poderoso, como una forma de rendir homenaje al trabajo marítimo y simultáneamente contribuir a crear conciencia marítima en Chile. Allí funcionó durante años como museo flotante y biblioteca especializada en historia marítima. Desgraciadamente, llegó el 27F. La madrugada del 27 de febrero de 2010 cambió su destino. El terremoto de magnitud 8,8 y posterior tsunami desplazaron violentamente a El Poderoso y terminó volcándolo sobre uno de sus costados. Desde entonces permanece en condiciones precarias, convertido en una silenciosa víctima del desastre natural. Según estimaciones difundidas años después, levantar y estabilizar el buque requería inversiones del orden de cientos de millones de pesos, lo que ha dificultado enormemente su recuperación. Y ahí estamos viendo con Francisco una triste, muy triste foto del RAM Poderoso eh, ahí en la costa. En la costa se ven atrás, ¿no es cierto?, el patio de contenedores del puerto de Talcahuano y está, qué triste foto, Francisco, ¿ah? Porque se ve casi por completo la estructura del buque, la cubierta. Está fondeado, ¿no es cierto? Está varado claro, seguramente eso está tomado con marea baja, pero en muy poco fondo de agua. Eh, lo que hace excepcional al Poderoso no es solo su antigüedad, es uno de los pocos remolcadores a vapor de alta mar que sobrevivieron en Chile y constituye un testimonio material de cómo funcionaban los puertos chilenos durante gran parte del siglo XX. Para generaciones de trabajadores portuarios de Valparaíso, su silueta fue tan familiar como los ascensores de los cerros del puerto. De alguna manera, la historia de El Poderoso es también la historia del propio Valparaíso, un puerto que creció gracias al trabajo silencioso de embarcaciones que rara vez aparecían en la fotografía, pero sin las cuales el comercio marítimo simplemente no habría funcionado. Y solo agregar, Francisco, que, pucha, no sé, podría haber una colecta. El monumento a Prat se construyó gracias a una colecta nacional. A lo mejor hiciéramos una colecta, ¿no es cierto? Y muchos porteños donaríamos dinero para cooperar a la recuperación del RAM Poderoso. ¿No le parece? Sí, desgraciadamente los museos flotantes requieren mantención, requieren un presupuesto anual. Y por mucho que se ponga un valor para ingresar al museo, esto no da. Existen en Valdivia está el submarino O'Brien, que como submarino, su casco y sus elementos son de muy buena calidad, lo cual no hace tan cara la conservación. Pero al final la conservación del submarino Orient es gracias a personas que están donando, a gente que se preocupa. La otra vez me llegó un video de alguna empresa de allá de Valdivia, fue con un remolcador y lo lavaron, pero es complicado. Distinto del caso del Huáscar, que también es un museo flotante, pero en el caso del Huáscar, la MAD efectivamente le tiene un presupuesto para mantenerlo. Y lo otro que quería comentar, Mario, es que el Poderoso, bueno, para nosotros dos, ¿no es cierto?, era parte del paisaje de Valparaíso.
Y yo creo que no había pintor que se dedicara a pintar marinas, digamos, ya, o pintar respecto a Valparaíso, que no haya pintado el Poderoso. Era, pero fotogénico el Poderoso, aparecía en todas las figuras, en todos los cuadros, en todas las exposiciones de pintura que estuvieran relacionadas con el puerto de Valparaíso. Un tremendo buque que prestó sus servicios eh, como por, no sé, 60 años, 70 años, Más de 70 eh, años, más de 77 años. 70, 77 años, 77 años. por Sí, mucho bueno, tiempo. Francisco, solo agregar dos cosas. Una, que en el living de mi casa tengo una pintura, un cuadro chiquito del el Ram Poderoso, junto con otro con otra pintura del Águila, el antiguo, el velero Águila. Ahí están los dos cuadritos de uno al lado del otro. Una. Y dos, Francisco, si somos capaces como país de entregarle miles de millones de pesos a fundaciones chantas, perdón, ¿no sería posible sacarle una mascadita con el presupuesto a mantener el RAM poderoso? Primero, hagamos una vaquita, como decimos un buen chileno, y recuperamos el poderoso. Y después le sacamos una mascadita, no sé, al presupuesto de los patrimonios y las culturas, como se llama ahora, y lo mantenemos, po. Bueno, pero esa Es es otra verdad, historia. es verdad, es verdad. Esa es otra historia. Ya, Francisco. Estamos en la hora de irnos a la pausa musical. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, volvemos a agradecer a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto con Francisco Muñoz aquí todos los días viernes con nuestros queridos auditores. Y por supuesto, también agradecer al iniciar este segundo bloque a ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, auspiciador de Revelando, que como dijimos al comienzo del programa, se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Portales de Valparaíso, y el día viernes estamos aquí, Francisco Muñoz Pinto y Mario Una Morales, acompañando a nuestros queridos auditores. Ya. Vamos entonces, queridos amigos, con el segundo tema de nuestra pauta que hemos titulado Reos de Punta Peuco. Y es un tema que va a desarrollar Francisco Muñoz. Gracias, Mario. Oye, bueno, ha estado en las noticias, es de público conocimiento. En el gobierno de Gabriel Boric se trasladaron tres reos comunes al penal de Punta Peuco. Y esta decisión hace unos días atrás fue de alguna manera anulada por el presidente Kast, eh, eh, ¿cómo se llama? Disponiendo la redestinación de estos reos a otros recintos carcelarios. Y esto ha generado una serie de críticas de parte de la izquierda a la decisión del presidente Kast. Pero la verdad, Mario, es que lo relevante en este tema ocurrió con anterioridad. Ocurrió específicamente el 2005, el año pasado, cuando Gabriel Boric, que no se tuvo mucho conocimiento de eso, no se le dio tanta publicidad, le quitó la condición de recinto dedicado a condenados por derechos humanos al recinto de Punta Peuco, y eso dio lugar al traslado de reos comunes. O sea, primero Gabriel Boric le quitó la condición que tenía el recinto y después procedió al traslado de estos reos. Y pensamos que eso es lo que realmente hay que discutir, más que la decisión de si acaso estuvo bien que el presidente Kast trasladara a estos reos o no. Lo que hay que discutir es la decisión del año pasado de Gabriel Boric. Echemos una miradita, Mario, cómo fue la creación del penal de Punta Peuco. Este fue creado en el año 1995, en la época de Eduardo Frei Ruiz Tagle, para recluir a los militares condenados por delitos de derecho humano. Dado que el Estado es responsable de la seguridad de los reclusos, se estableció que debía existir un lugar apartado, dedicado a los condenados por derechos humanos. Recordemos que en ese tiempo ellos estaban recluidos en otro recinto que se decidió clausurar. ¿Qué dice el derecho internacional al respecto? El derecho internacional establece que debe existir segregación entre reos de diferentes características. Hombres con mujeres, delitos económicos con delitos con crímenes, etcétera. Y dentro de esos están, ¿cómo se llama?, otros tipos de reos, la segmentación etaria, etcétera, y otras que vamos a ver enseguida. O sea, el derecho internacional está de acuerdo, o sea, no es que esté de acuerdo, exige que exista esta separación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recoge también lo que dice el derecho internacional y las normas de gendarmería en Chile también se hacen eco de esto y existe esta segregación y por eso existía este penal de Punta Peuco separado. Es decir, de alguna manera Chile estaba cumpliendo el derecho internacional y las normas nacionales, lo que se dejó de cumplir en el año 2025 cuando, como decíamos, Gabriel Boric modificó su condición. Se dice que es un penal especial desde el punto de vista de que es mejor que otros penales, que tienen condiciones más favorables, etcétera. La verdad no es así. No tiene estándares mejores que otros penales y en muchos aspectos es bastante más malo, es bastante más precario que otros penales. Eh, Sus condiciones sanitarias son precarias, la calidad del agua que se usa allá es de muy mala calidad. Eh, para las visitas les es muy difícil llegar. Es gente de mucha edad que requiere apoyo sanitario, de salud. Resulta que en Tiltil las condiciones de salud son muy malas, los tienen que trasladar a Santiago, el solo traslado a Santiago ya degrada aún más la condición. Lo que hace desde el punto de vista de que sea un penal mejor que otros penales, lo que hace mejor a este penal son los propios reclusos. Ellos se organizan, ellos cuidan su hábitat, ellos cuidan su ambiente, no lo rayan, no lo destruyen, y tratan de, o sea, cuidan el lugar donde están viviendo. Y eso, donde los pongan, va a ser así. Reitero, entonces, en noviembre del año 2025, mediante decreto supremo firmado por Gabriel Boric, se quitó al penal la condición dedicada a reos sentenciados por derechos humanos, lo que permitió el traslado, como decía, de estos reos. Pero veamos algunas características de estos reos, a ver si acaso amerita que efectivamente se les considere en una condición distinta. Primero, se les aplica leyes diferentes a las del resto de los chilenos. No somos todos los chilenos iguales ante la ley. Los que están acusados de derechos humanos se les aplica una ley distinta. La ley que se les aplica es la anterior a la reforma procesal penal que se dio en Chile en esa época y que fue, ¿cómo se llama? Fue anulada y cambiada precisamente porque era una ley injusta. Esa ley injusta es la que se le aplica a la gente que se le investiga por derechos humanos. Y además, esa ley ya injusta se aplica de manera sesgada. No se respeta el criterio de cosa juzgada, ni se aplica la prescripción de los delitos. Estos delitos no prescriben. Y la ley sí lo considera, esa ley sí considera la prescripción de esos delitos, más otros conceptos que la ley, que esa ley, otros beneficios, digamos, que esa ley los considera. Respecto a la prescripción de los delitos, hay gente que está siendo juzgada, juicios que se están iniciando hoy para investigar cosas que ocurrieron hace 50 años. Por supuesto que todas las pruebas, los elementos probatorios que se presentan son todos falsos, son todos inexistentes. Se utiliza la ley 20.357 del año 2009, que es la ley que figura ¿cómo se llama? Que crea la figura de los delitos de lesa humanidad, ley del año 2009, ¿ya? Y se indica que estos delitos no prescriben. Y esa es la ley que se utiliza para justificar por qué los delitos de las personas condenadas por delitos de derechos humanos, es por qué esos delitos no prescriben. O sea, en el fondo se está usando de manera retroactiva una ley que se generó en el año 2009 para investigar hechos que ocurrieron entre el año 1973 y 1990. Tampoco se aplican los beneficios carcelarios considerados en distintos cuerpos legales algunos y normativos otros, como por ejemplo los permisos de salida y la libertad condicional. En resumen, son reos sentenciados y cumplen condenas que no están basadas en las leyes, sino en, sino en criterios políticos, perdón, en criterios políticos, que hacen uso de la ley para enfatizar aquello que perjudica al reo e incumplir lo que lo beneficia. Son claramente presos políticos. Se toma las leyes que más convenga, de esas leyes se toma lo que perjudica y se obvia lo que los, ¿cómo se llama?, beneficia. Por estas razones y muchas otras, son un grupo totalmente diferente al reo común y como tal constituye un segmento que requiere una protección diferente, que obliga al Estado a mantenerlos en recintos dedicados a este tipo de delito.
La discusión, Mario, entonces ¿es correcto, o lo que yo creo que se debería discutir, es correcto que el presidente Boric haya quitado a Punta Peuco su condición de recinto dedicado a reos sentenciados por derechos humanos? ¿Es correcto que eso se haya dictaminado en noviembre del año 2025? ¿Qué opinas tú, Mario? A ver, lo primero eh, es decir que la izquierda y, y los grupos antigobierno militar por supuesto, que han enarbolado la bandera de los derechos humanos para usar y abusar de ello, establecieron una frase, el sin perdón ni olvido. Sin perdón ni olvido. Aquí no importa que sea gente inocente, no importa que sea gente anciana enferma. Acaba de ingresar un coronel de carabineros de 91 años en silla de ruedas, que ni siquiera controla los esfínteres. Acaba de entrar a cumplir condena hace una semana, 10 días atrás. Y solamente a modo de ejemplo. Bueno, sin perdón ni olvido. Entonces, lo que hizo el señor Boric fue hacer carne esa frase, sin perdón ni olvido. Lo que él realizó al cambiar la condición de cárcel especial, porque ese es técnicamente de cárcel especial a cárcel común, que es lo que establece el decreto que él firmó el año pasado, es un acto de venganza. Es un acto de venganza. ¿Y por qué un acto de venganza? Porque esa gente fue gente que trabajó para el gobierno militar que derrocó a su héroe, pues, su ídolo, Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Eso es, así en simple. Entonces, ¿es correcto? No es correcto. No es correcto que Boric haya cambiado la condición de cárcel especial a cárcel común y por el largo listado de razones que usted enunció recién, Francisco, a lo cual yo solamente quiero agregar que usted no lo considera ahí, la ley de amnistía, la ley 2191 de 1978, que establecía una amnistía para todos, dice tal cual, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Eh, eso, es una ley vigente, queridos amigos, una ley vigente que no se ha cumplido. Entonces, a la larga lista de, mm, de fundamentos que usted entregó, ¿no es cierto?, que hacen especial a este grupo de personas que están condenadas por los llamados delitos de violación a los derechos humanos, se agrega una ley que no se ha cumplido. ¿Para qué hablar, ¿no es cierto?, de las ficciones jurídicas? El secuestro permanente, por ejemplo, que tampoco está mencionado en el estado que usted indicó. Eh, mm, o sea, queridos amigos, hay personas que están cumpliendo condena por tener secuestrado a una persona desde 1970 y tanto, o sea, hace 40 años que lo tienen secuestrado y por eso están condenados, el secuestro permanente. Entonces, ¿son reos comunes? No son reos comunes, no son reos comunes. Es gente que fue condenada por situaciones especiales y están condenados por delitos que se cometieron hace 50, 40 años atrás. Están condenados aplicándole el sistema procesal penal antiguo, ¿no es cierto? Como decía Francisco, aplicamos la ley cuando conviene y no la aplicamos cuando no conviene. Pero esa ley establecía, bueno, como lo establece también el sistema procesal penal actual, la prescripción del delito. Bueno, ¿cómo es posible que una persona esté cumpliendo una condena por supuestamente haber asesinado a alguien, cuando es alguien que comete un homicidio, el delito prescribe a los 10 años? Bueno, y mire, y lo último, Francisco, porque se nos está pasando el tiempo. Lo que pasa es que en esto existe la creencia que al convertirlo en cárcel común, esto va a ser lo que, esa cárcel se va a convertir en lo que uno ve desgraciadamente en las imágenes, ¿no es cierto? Estas cárceles que son deprimentes, sucias, mal mantenidas, qué sé yo.
Pero usted lo dijo, la gente que está ahí es gente distinta, que aunque yo siempre lo he dicho, Francisco, me da una oportunidad, aunque la pongan en un chiquero, a los 3, 4, 5 meses van a tener ese chiquero convertido en un lugar decente. ¿Por qué? Porque es gente distinta. Es gente que está acostumbrada a vivir bien, gente educada, gente con principios, gente que está acostumbrada a bañarse todos los días, afeitarse todos los días y a vivir en un lugar limpio, decente y ordenado. Bueno, Mario, eh, un segundito antes que pasemos al siguiente tema. Tú hablaste de, ¿cómo se llama? El criterio es ni perdón ni olvido. Pero claro, recordemos una cosa, estas personas que están siendo juzgadas, muchos de ellos, por enfrentarse a guerrilleros que estaban tratando de destruir el país. ¿Y qué criterio se aplicó para esos guerrilleros? Exactamente lo contrario. Hay que dar vuelta a la página para que se reencuentre la sociedad. Y mientras a los militares no se les aplicó la ley de amnistía, esos guerrilleros están todos amnistiados. Ninguno de ellos está en la cárcel. Y desde hace mucho tiempo que no hay ninguno de ellos en la cárcel. así es, Francisco, así es. Ya, vamos entonces con el próximo tema de la pauta que hemos titulado Falta de decoro. A ver, antes de ayer miércoles, la señora Michelle Bachelet se reunió con el vicepresidente de China en medio de su carrera para llegar a la ONU. Por supuesto, ella quiere ser secretaria general de la ONU. El señor Han Zheng. Eh, a ver, a través de su cuenta de Instagram, la señora Bachelet entregó detalles de la cita con la autoridad china y subrayó la importancia del multilateralismo. Y dijo, textualmente, queridos amigos, comillas, conversamos sobre la importancia de fortalecer el multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas frente a los desafíos globales. Valoro el compromiso de China con los principios de la Carta de la ONU y con el avance equilibrado de la paz, el desarrollo y los derechos humanos, pilares fundamentales de la organización. Eso escribió la señora Michelle Bachelet. Repito una parte. El desarrollo con el avance equilibrado de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Bueno, queridos amigos, esto lo dijo la señora Bachelet al día siguiente, fue publicado, el 4 de junio. Ayer, 4 de junio, dijo esto, fue publicado. Curiosamente, lo dijo el mismo día en el que se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Tiananmen. Ocurría en la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando miles de soldados irrumpieron en la plaza de Tiananmen con tanques y vehículos blindados de transporte de tropas y dispararon municiones reales a diestra y siniestra contra la gente que se había acantonado en la plaza de Tiananmen y que protestaba en contra del gobierno comunista de China. El número de víctimas mortales, según el gobierno chino, fue 241, pero estimaciones de organizaciones de derechos humanos y diplomáticos extranjeros establecen que hubo cerca de 2.600 muertos. Entonces, la señora Bachelet, en un acto hipócrita, y lo digo yo me hago cargo, y rastrera, ¿no es cierto?, va a pedir un voto a China y dice que China es un país que equilibrado de la paz, equilibrado en la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Señora Bachelet, parece que usted no conoce la historia, pues entonces desgraciadamente se equivocó. Para colmo, dijo esto justo el día en que se cumplía un nuevo aniversario de la masacre de Tiananmen. Entonces, oye, falta de decoro, por decirlo de manera elegante, Francisco, ¿no? Ir a pedir y calificar a un país para poder obtener un voto, calificarlo de resguardador de los derechos humanos, ¿ah? Oye, Mario, y te voy a decir un poco más. Con esa misma estrategia de acomodar el discurso, fue 2 veces presidente de Chile, fue electa 2 veces presidente. Y te aseguro que si se hubiera presentado una tercera, probablemente también habría sido elegida. Lo importante para ella no es distinguir el bien del mal, no es decir lo correcto o lo incorrecto, sino que es decir lo adecuado para alcanzar el poder, porque ese es el propósito. ¿Y para qué quiere el poder? ¿Por qué quiere el poder? ¿Por qué quiere dirigir? ¿Por qué quiere administrar determinadas organizaciones?
porque quiere beneficiar su ideología, porque quiere llevar su ideología, independiente de que esa ideología no ha servido nunca en ninguna parte, pero ella persevera, ella y muchos otros perseveran en tratar de llevar su ideología a distintas organizaciones. Ella fue la que hizo la gran transformación en Chile del modelo que teníamos de desarrollo social a el desastre social que tuvimos posteriormente y que le dio el sello final Gabriel Boric. Así que ella está repitiendo lo que le ha servido, lo que le ha dado muy buenos dividendos en su carrera política. Así es. Pero eh, la traicionó, ¿no es cierto?, este fanatismo que ella tiene, pues, porque ocurrírsele decir, alabar a China por la defensa de los derechos humanos el mismo día en que se cumple el aniversario de la masacre de Tiananmen, perdón, 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 falta de coro. Ya. Nos queda poco tiempo, Francisco. Vamos al último tema que es muy importante, que hemos titulado Fuera las incivilidades. Ahí, queridos amigos, en la primera cuenta pública del presidente Kast, ahora el domingo recién pasado, enumeró 12 casos en los que eh, es una proposición de ley, ¿eh? Hay una ley que se tiene que proponer y que tiene que ser aprobada por el Congreso, por supuesto. Pero aquí lo que está haciendo el gobierno es enumerar 12 casos en los que se buscará quitar beneficios sociales a quienes sean declarados culpables de delitos y faltas incluidos en el nuevo registro de vándalos e incivilidades. O sea, esta ley busca crear un registro de vándalos e incivilidades y, de acuerdo a un listado que voy a enumerar ahora a continuación, y esa gente que caiga en ese listado, que cometas ese tipo de vandalidad, cometa esos actos de vandalidad o incivilidades, se le van a quitar derechos sociales. Ya, ¿cuál es el listado? Que incluye delitos, homicidios, quemar micros, maltrato de obra a carabineros, tráfico de drogas, causar lesiones a personas, a personal de salud, retención del transporte público, daño a monumentos nacionales. Eso es en la parte de los delitos. En la parte de las faltas, rayados en propiedades públicas y privadas, venta ilegal de alcohol, consumo de alcohol en la vía pública, consumo de drogas en la vía pública, destrucción del equipamiento comunitario. Bueno, nos quejamos, ¿no es cierto?, el triste espectáculo de nuestro querido Valparaíso, ¿no es cierto?, rayado, pero ya capa tras capa de rayados, no hay nada, no hay nada que pueda permanecer decente, bonito, recién pintado, porque viene un, un, un vándalo, un incivilizado y lo raya de inmediato. Bueno, qué bueno, pues, maravilloso que se establezca esta ley, que se cree este registro de vándalos y que se le quiten derechos sociales, pues beneficios sociales, que le quiten beneficios sociales a esa gente que comete ese tipo de incivilidades, ¿o no, Francisco? Mira, lo que voy a decir es exactamente lo mismo, pero mirado desde otro lado, ¿ah? Yo, más que quitarles beneficios, yo lo que haría sería establecer criterios para obtener beneficios. ¿Ya? Entonces, dentro de los criterios para obtener beneficios es que yo tengo que tener un certificado de antecedentes limpio, que no he cometido incivilidades. Entonces, aquel que comete incivilidades simplemente no accede, no cumple las condiciones para poder obtener esos beneficios. De esa manera no hay nada que investigar, no hay nada que analizar, no hay una sentencia, no dice, oye, usted lo sentencio a que no va a recibir los beneficios que otorga el Estado. No, simplemente la persona, ella se condujo de tal manera de que no logró cumplir con los beneficios. Es una forma de presentarlo para, ¿cómo se llama?, disminuir la resistencia. Incluso para el caso de las incivilidades, los delitos los pongo en otro camino, pero en el caso de las incivilidades, yo propondría una metodología para poder limpiar los antecedentes, en el sentido, por ejemplo, de usted se aprueba un curso de civilidad, pasa actualmente Gendarmería para dar beneficios, ¿cómo se llama? Para dar beneficios carcelarios. Si usted hace un curso de un año vespertino y aprueba ese curso de un año vespertino respecto a qué es lo que es ser civilizado y qué es lo que no es ser civilizado, que pudiera recuperar su condición de tener sus antecedentes limpios y acceder a los beneficios.
No, es que Francisco, lo que usted, a ver, excepto lo último va a ser motivo de discusión de la ley, ¿no es cierto? Perfecto, sí, podemos que crear, ¿no es cierto?, limpiar los antecedentes, pero exactamente lo que se va a hacer. Ese Sí, registro es eso, es un registro en donde está anotado, oye, este señor fue detenido o fue detenido por la policía y estaba rayando la pared. Esa persona va a pasar a un juzgado, eso es una falta, pero el solo hecho de que lo pillaron rayando es una anotación en este registro, si es eso exactamente. sí. Eh, No sé, por eso digo, es lo mismo, pero es que mirado Francisco, desde el punto de vista, yo no lo castigó, él se castigó. Él dijo, él sabía que si iba a rayar, iba a perder las cosas. Y fue a rayar, perdió pues lo que estaba perdiendo. sí, Francisco, sí, no está yendo. Si lo pasa, sí, sí, el reglamento del tránsito dice que si usted pasa una luz roja, tiene una multa. Sí, pues sí, si la luz roja no pasa al vehículo, es uno el que pasa la luz roja, pues, es uno el que comete la falta. Sí, 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 es uno el que, sí, lo que pasa es que, sí, claro, sí, sí, a él no se le va a quitar el beneficio porque el Estado quiera, porque de por sí, le va a quitar un beneficio porque él hizo algo que es incorrecto. Y claro. Ahora, lo último, muy cortito porque ya se nos fue el tiempo. Por supuesto que la izquierda de inmediato esgrimió esto de que esto va en contra de la clase, de la gente pobre. Perdón, qué insulto más grande para la gente pobre. O sea que la gente pobre es la que comete incivilidades. Sí, porque de inmediato saltaron. Pues, oye, no, esto va en contra de los pobres. Qué triste, ¿ah? Qué triste espectáculo. Ya, Francisco, tenemos que irnos porque se nos acabó el tiempo. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde, noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.